Eh, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con la siguiente clase de aparato cardiovascular, semiología. Vamos a hablar sobre lo que es la cardiopatía isquémica. Sabemos que es un conjunto de síntomas y signos que generalmente se producen por una disminución del aporte de oxígeno al corazón. Esto haciendo una comparación con el requerimiento metabólico que precisa este aparato. Sabemos que hay una disfunción endotelial y una obstrucción coronaria por ateromas, que generalmente es la placa de aterosclerosis. Hay varios factores de riesgos. Entre los factores de riesgo coronarios podemos clasificar en mayores y menores. Los mayores tienen aspectos modificables y no modificables. Algo que nosotros podemos modificar es, por ejemplo, la dislipidemia, que podemos hacer con el cuidado alimenticio o con una medicación adecuada. HTA, sabemos que con una buena alimentación, bajo consumo de sal, podemos controlar en algunos casos, y si no llegamos a controlarlo, precisamos dar medicamento. El tabaquismo, evitando fumar. Después tenemos los que no son modificables, que el sexo, por ejemplo, no podemos modificar. Una enfermedad coronaria temprana en un familiar de primer grado, sea papá, mamá, hermano o menor de 55 años, son criterios mayores. Después tenemos los menores. Entre estos tenemos también los que son modificables y no modificables. Los modificables son la diabetes. Evitamos consumo de glucosa, la obesidad, realizamos ejercicio físico para no llegar al sedentarismo. El estrés y la gota son factores de riesgos. Vemos un poquitito los modificables: el sexo femenino en la etapa posmenopausia, una enfermedad coronaria familiar tardía, es decir, en familiares mayores de 55 años. Estos son los dos grandes factores de riesgo que tenemos, los mayores y menores, las cuales se subdividen nuevamente. Tenemos que hablar también de la clasificación clínica de este síndrome. Nos encontramos que se clasifica en 4: en cardiopatías isquémicas subclínicas, en cardiopatías isquémicas asintomáticas, donde observamos a las isquemias sin síntomas, los infartos sin síntomas. También tenemos los síndromes coronarios sin elevación del ST o con elevación del ST. Tenemos la muerte súbita. Tenemos los síndromes coronarios crónicos. Entre ellos encontramos, por ejemplo, una angina crónica estable o miocardiopatías isquémicas crónicas, que se dan en el caso de una bradicardia, una taquiarritmia o una insuficiencia cardíaca congestiva. Las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que manejar sí o sí en una cardiopatía isquémica subclínica y asintomática, que nosotros debemos de tener en cuenta siempre que esto vamos a llegar a su diagnóstico a través de los métodos auxiliares de diagnóstico, como por ejemplo el electrocardiograma, las troponinas y los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, en donde el problema es generalmente por la placa de aterosclerótica suboclusiva sin trombo. Después tenemos también los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST, donde una de las causas también es la placa de ateroma, pero en este caso ya es oclusiva y ya hay trombos. Las anginas inestables de reciente comienzo, un dolor menor a 20 minutos que aparece en cualquier clase funcional, que tiene menos de 2 meses de evolución. Hay que sospechar en una angina inestable
que está comenzando, se está instalando. También tenemos las anginas progresivas, que son mayor frecuencia, hay que ver la intensidad, la clase funcional, la duración de este dolor dentro de los últimos 2 meses para poder describirlo. Una angina post-infarto que aparece dentro de las 24 horas y los 30 días después del infarto. También se puede producir una sensación de dolor de pecho, la isquemia aguda persistente, que es un dolor anginoso que generalmente se da en reposo. Hay cambios isquémicos persistentes que vemos en el electrocardiograma, los síndromes coronarios intermedios, un dolor anginoso típico, un poco más prolongado, que se produce en reposo de 30 minutos de duración aproximadamente, en donde vamos a ya observar los aumentos de las troponinas I, por ejemplo, y hay una respuesta bastante buena a los nitratos. Los infartos agudos de miocardio sin onda Q, que se caracterizan por dolores anginosos de reposo prolongado. Estos son mayor a 30 minutos. Hay cambios de la T o del ST, hay un infradesnivel que tenemos que tener en cuenta. Tenemos también el infarto agudo de miocardio con onda Q o una transmural, es un dolor anginoso típico que se da en reposo mayor a 30 minutos. Se asocia con un cuadro de una gran angustia, desasosiego y siempre va acompañado en cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, hay supradesnivel del ST, aparecen ondas Q patológicas nuevas. Tenemos las famosas muertes súbitas que se dan dentro de las 24 horas del comienzo del síntoma. Generalmente se da por un paro cardíaco, una fibrilación ventricular. Tenemos las anginas de pecho crónica estable, que se caracteriza por dolor anginoso de esfuerzo clásico y de evolución lenta, y hay un buen pronóstico. Tenemos también las anginas vasospásticas, que es un dolor en reposo y esfuerzo de corta duración, aparece un ratito y ya vuelve a desaparecer. Generalmente es por la noche y responde bastante bien al consumo de nitratos y no deriva en cuadros de infartos. Tenemos las anginas microvasculares, que es un dolor típico que se produce con la realización de esfuerzo. Se observa cambios electrocardiográficos también. Tenemos las miocardiopatías isquémicas crónicas, que vemos que se presentan en pacientes que no tienen un antecedente anginoso o antecedentes crónicos poco relevantes. Generalmente llegan por arritmias o síndromes de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Un buen interrogatorio siempre va a ser fundamental para poder diagnosticar esta patología, manejar cómo es el dolor, el tiempo del dolor, si hay irradiaciones. Semiología del dolor es importantísimo manejar en este caso. Son típicos los cuadros semiológicos. Tenemos que pedir al paciente un electrocardiograma, enzimas cardíacas o troponinas que puedan ayudarnos al diagnóstico. La troponina I es la que se está utilizando en la actualidad y que tiene una importancia en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, que generalmente va a aumentar a las 2 horas y se mantiene elevada por 14 días luego de una lesión miocárdica, por ejemplo. Esto se pide al ingreso al paciente después a las 6 horas, después a las 12 horas, después a las 8 horas, y evaluamos su alta nuevamente.
hablamos un poco sobre insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de enfermedades coronarias, es importante siempre que ustedes manejen la semiología del dolor, que es aquí el instrumento de ustedes para poder hacer un buen diagnóstico. Y cuando iniciamos a hablar sobre este tema, tenemos que conocer su concepto. Hay una incapacidad del ventrículo para que se pueda eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular. Los ventrículos no tienen un buen funcionamiento y entonces se produce un déficit. Hay muchos factores de riesgo, entre ellas encontramos las enfermedades coronarias en un paciente con antecedente de infarto agudo de miocardio, una hipertensión arterial crónica, una valvulopatía o una diabetes. Son factores de riesgo que nos pueden conducir a esta patología que nosotros tenemos que manejar y tenemos que interrogar para poder investigar si nuestro paciente tiene estos factores de riesgo. Hay síntomas que vamos a encontrar, la disnea, el esfuerzo, observamos la ortopnea también, la disnea paroxística nocturna, los edemas, son manifestaciones clínicas que vamos a ir encontrando en estos pacientes. Después vamos por los signos que nosotros tenemos que saber identificar. Un pulso mayor a 100, hay que sospechar de una ISC. La distensión venosa yugular, galope, soplo, crepitantes bivasales nos conducen al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Edemas en miembros inferiores, hay que evaluar bien, utilizar semiología del edema que nosotros dimos. El desplazamiento del APEC también es importante observar. Cada tipo de insuficiencia cardíaca que nosotros vamos a ir viendo, vamos a encontrar que tiene sus propias particularidades que son importantes que ustedes conozcan. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, que es la más frecuente, vamos a encontrar la disnea, dificultad para respirar, la fatiga, cansancio, la retención hídrica, o puede también no presentar. En estos casos vemos los edemas. En una insuficiencia cardíaca aguda, una dificultad para respirar de origen cardíaco, porque acuérdense que en la congestiva puede ser de origen respiratorio. En la congestión pulmonar y el edema de pulmón también son clásicos en una insuficiencia cardíaca aguda. Hay una clasificación de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. En la dificultad para respirar, hablamos de 4. En el 1 no hay limitaciones, el paciente puede realizar tranquilamente sus actividades diarias. En el 2 ya existe una leve limitación para hacer actividades físicas, ya empieza el paciente a tener un poco de fatiga, siente aumento de los latidos del corazón, palpitación, hay una disnea o una angina. Esto es en el estadio 2. Después tenemos la clase 3, que ya hay una marcada limitación de la limitación a las actividades físicas. Hay síntomas cardíacos más moderados, ya podemos observar. Después tenemos la clase 4, que ya es una incapacidad para que la persona pueda desarrollar cualquier actividad. Es una dificultad para respirar que hasta inclusive aparece en reposo. Y los criterios de Framingham, que es importante que ustedes conozcan. Hay 2, que son los mayores y los menores, que ustedes van a profundizar en el libro. Entre los mayores existe la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular,
los estertores pulmonares, la cardiomegalia, aumento del corazón, el edema agudo de pulmón y un tercer ruido que podríamos llegar a encontrar. Estos son criterios mayores. A esto podemos sumarle algunos criterios menores, por ejemplo el edema de miembros inferiores, son criterios menores, una tos nocturna, la disnea de esfuerzo, una hepatomegalia, un derrame pleural, son consideradas criterios menores en este criterio de Framingham. ¿Cómo diagnosticamos? El diagnóstico es por sobre todo clínica, tienen que sacar su estetoscopio, escuchar pulmón, escuchar el corazón, hay que saber identificar los signos y síntomas que aparecen en este cuadro que hemos mencionado. También podemos realizar algunos métodos complementarios para su diagnóstico, por ejemplo el péptido natriuréticos, un electrocardiograma o un ecocardiograma que nos sirven, pero cuando estamos en urgencia nos sirve la clínica por sobre todas las cosas. Hablar de arritmias cardíacas. Sabemos que en muchos pacientes podemos encontrar arritmias. Lo normal oscila entre lo que es 60 a 100 latidos por minuto. Y una alteración de esto es lo que llamamos nosotros arritmia cardíaca. Tenemos que conocer la clasificación según su frecuencia. Cuando la frecuencia es mayor que la que corresponde a la del marcapaso fisiológico, se llama taquiarritmia o taquicardia. Cuando es menor, bradiarritmia. Según su lugar de origen, vamos a hablar de supraventriculares y ventriculares. Según sus mecanismos de producción, vamos a hablar de automatismo, de reentrada, de actividad gatillada, que tenemos que conocer. Existe una gran clasificación de arritmias cardíacas. Están las arritmias supraventriculares, entre las arritmias ventriculares, después tenemos a las bradiarritmias y los trastornos de conducción. Cada uno de estos tiene sus subdivisiones que quiero que miren a grandes rasgos para que puedan, aunque sea, conocer su diagnóstico. Generalmente lo vemos por la clínica y el electrocardiograma, que es lo que nos ayuda a saber de qué origen es. Hay alteraciones en la iniciación del estímulo, es decir, el automatismo. También tenemos alteraciones en la conducción del estímulo, que es la reentrada, lo que se conoce. Después la aparición postpotencial, que es la actividad gatillada, que yo quiero que ustedes observen. Y nos encontramos con las arritmias supraventriculares. Tenemos las arritmias sinusal entre la extrasístole supraventricular. Un electrocardiograma donde se observa una arritmia sinusal y en el otro una extrasístole auricular. Estos electrocardiogramas ustedes manejan bastante bien, ya que yo sé que el doctor les desarrolló el electrocardiograma, entonces yo sé que ustedes tienen la capacidad de poder hacer este diagnóstico. Tenemos las taquicardias supraventriculares, entre ellos las taquicardias sinusal, que es la taquiarritmia más frecuente de todo, que es por el aumento del automatismo del nódulo sinusal. Vemos en circunstancias normales cuando la persona hace ejercicio o está embarazada, y en circunstancias patológicas cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca
o está con fiebre, anemia, tiene problemas de tiroides o por algún fármaco que consumió, por beta agonistas. Y este imagen es lo que ustedes tienen que manejar. Esta es una imagen de una taquicardia sinusal. Tenemos las taquicardias supraventriculares por reentrada, que se producen en el 90-95% de las cardiopatías paroxísticas. Acá vamos a encontrarnos con las taquicardias por reentrada sinusal, las taquicardias por reentrada auricular, las taquicardias por reentrada en el nódulo AB, que son ya menos frecuentes, pero que tenemos que conocer que sí existen. Tenemos el aleteo auricular, donde esta arritmia se caracteriza por una actividad auricular de alta frecuencia, 300 ciclos por minuto. Después tenemos las fibrilaciones auriculares, el FA, es una de las arritmias sostenidas más frecuentes. Oscila entre los 400 y 700 ciclos por minuto. Se observa al paciente con hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías, con hipertiroidismo, una pericarditis, una tromboembolia pulmonar. Después tenemos las arritmias ventriculares, que su origen se encuentra por debajo de la bifurcación de la cejis. Tenemos a la extrasístole ventricular, que dura mayor a 0.12 segundos. La onda T correspondiente tiene una polaridad opuesta a la mayor deflexión del QRS. Tenemos las bradicardias y trastorno de la conducción. Esto ocurre como consecuencia de una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, menos de 60 latidos por minuto. Vamos a encontrar una onda P normal, va a ir seguido un complejo QRS que también va a ser normal. Tenemos los bloqueos sinoauriculares, donde hay demora o interrupción en la propagación del estímulo desde el nódulo sinusal hacia las aurículas. Las clasificamos en primero, segundo, tercer grado, que hay que conocer. Los bloqueos auriculoventriculares, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, los bloqueos AB de tercer grado. En el bloqueo AB de primer grado vemos que se caracteriza por un aumento en el tiempo de la conducción del estímulo de las aurículas hasta los ventrículos. En el segundo grado, en esta situación, una o más onda P no van seguidas por su correspondiente complejo. Se clasifica en MOVIX 1, MOVIX 2, el que es del tercer grado, la onda P y los complejos QRS no guardan relación entre sí. Puede ocurrir en tres niveles: supraisiano, intraisiano e infraisiano, que son las más frecuentes.